Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos. Ramón Guillermo Aveledo está aquí, él es presidente del Instituto de Altos Estudios de Fermín Toro. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Hay temas interesantes que hablar acerca de la MUT, sobre todo considerando que usted fue el secretario general fundador, y hay una noticia de última hora por la cual quisiera que arrancáramos. La situación del estado Zulia. Hace pocos momentos el gobernador electo Guanipa publicaba a través de las redes sociales que ya se habría declarado el vacío del cargo. Aquí también lo habría dicho el día de ayer un constituyente, que ante la situación de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, estaba latente esta posibilidad de declarar el vacío ante el Consejo Legislativo, y esto abre un nuevo camino que pudiera ser una convocatoria a nuevas elecciones en la entidad. ¿Qué se espera acerca de esta decisión? ¿Qué medidas se deberían tomar? Y también hay una pregunta que yo le quisiera hacer a usted. Si usted hubiese resultado electo gobernador, ¿se habría juramentado o no ante la Asamblea Nacional Constituyente? Y si fuera todavía secretario general de la Mesa de la Unidad, ¿qué habría hecho? ¿Recomendaría que se juramentaran o no? Fíjese, en primer lugar, lo que ha ocurrido en el Zulia alrededor de esta decisión, que demos por buena, además era más o menos esperada porque las amenazas apuntaban en esa dirección. Yo creo que tiene una significación muy importante, muy grande no solo para Juan Pablo Guanipa, para los zulianos, sino para toda Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una constitución. No hay ningún estado que pueda estar sin constitución. La constitución no está suspendida, está vigente. El hecho de que existe una asamblea constituyente, independientemente de las observaciones que se le han hecho, como se sabe, yo la considero ilegítima. Pero aparte de ese hecho, aun que fuera legítima, que yo no creo que sea el caso, esa asamblea no suspende la vigencia de la Constitución. Y la Constitución, ¿qué dice con relación a los gobernadores? Que son elegidos por el pueblo y proclamados por el Consejo Nacional Electoral, en este caso a través de su órgano subalterno, la Junta Regional Electoral. Eso es lo que dice. ¿Ante quién toma posesión? La Constitución remite el asunto al Poder Legislativo del Estado. Además hay una ley orgánica de los consejos legislativos regionales, y hay las constituciones, por cierto, la del Estado Zulia. Si mal no recuerdo, el artículo 73 de la Constitución del Zulia, que dice, entre las facultades del Consejo Legislativo, juramentar y formalizar la toma de posesión por parte del gobernador. De hecho, ante la ausencia del gobernador, es el representante del Consejo Legislativo, según lo que establece la ley, quien asume la figura de gobernador de la entidad. Exacto. Entonces, el Consejo Legislativo no tiene la alternativa de juramentar o no al gobernador si éste está proclamado por el Consejo Supremo Electoral. Eso es lo que está en la ley, eso es lo que está en la Constitución. Entonces, pero en el marco de ese escenario jurídico que usted describe ampliamente, está también el poder originario de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto ha sido lo que de alguna forma ha generado muchísimas interpretaciones y que estará sentando jurisprudencia para el futuro acerca de lo que puede venir. Mendrina, pero no ha generado muchísimas interpretaciones. Hay la interpretación de los abogados y de todo el mundo, y la interpretación del pequeño grupo en el poder. ¿Por qué? Porque lo que no... Ponga usted, le repito, ponga usted que esa asamblea no sea, como yo sostengo, ilegítima, que no haya sido convocada en violación de la Constitución, como yo creo. Ponga usted que haya sido perfectamente legal y legítima, que para mí no es el caso. Sin embargo, la Constitución del 1999 sigue vigente. ¿Cuál es la Constitución vigente en Venezuela? La única que existe, que es la de 1999. Por eso es que podemos regularnos. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser así como vaya viniendo, vamos viendo. Y de acuerdo con lo que se presente, entonces yo agarro y voy decidiendo, porque entonces no hay Estado de Derecho. Aveledo, en concreto, cuando hago referencia a muchas interpretaciones es porque aquí en este mismo espacio han estado rectores del Consejo Nacional Electoral, y voy a citar a lo que dijo Socorro Hernández. Ella decía que apegándose a la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, que en este caso los gobernadores electos se debían juramentar era ante la Asamblea Nacional Constituyente, que era un suprapoder. También quiero preguntarle en concreto, ¿se deberían juramentar los gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente, sí o no?
es que no tiene facultad la Asamblea para hacer eso. La facultad para juramentar es en el Consejo Legislativo y los órganos del poder público son distintos a los ciudadanos. Los ciudadanos, su principio es la libertad, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba hacer. Los órganos del poder público pueden hacer solo aquello que la ley les mande hacer o les permita hacer. La ley orgánica de procesos electorales no dice nada acerca de eso. La rectora, como es natural, pues yo le dije a ustedes, no es que hay varias interpretaciones, hay una interpretación del pequeño grupo en el poder, que es del que forma parte de la rectora, y una interpretación que es la interpretación que en cualquier facultad de derecho del país le dirían. ¿Cuál es el destino del Estado Zulia ahora, hoy? ¿Qué se espera? Si se convocan a nuevas elecciones, ¿debería la Mesa de la Unidad Democrática participar en esta nueva convocatoria? ¿Cuál es el destino del gobernador electo Guanipa? Fíjese usted, bueno, el destino de la arbitrariedad. Si se impone la arbitrariedad, puede pasar cualquier cosa, porque no es previsible desde el punto de vista legal, porque estaríamos en el mundo del mero hecho. Porque ¿qué es característico en los golpes de Estado? ¿Qué es lo que es típico en un acta de golpe de Estado, cuando la Fuerza Armada da un golpe de Estado, cuando eso ocurre? Dice que se mantiene la vigencia de la Constitución tal en lo que no contradiga los fines de este pronunciamiento. ¿Por qué? Porque en realidad en esos casos la Constitución está suspendida total o parcialmente. Eso es lo que de facto viene ocurriendo en Venezuela y ahora lo ha reconocido, los órganos del poder lo han reconocido de ese modo. Lo que están haciendo con Guanipa, si eso lo siguen haciendo, siguen por ese camino, es una arbitrariedad pura y dura, porque él no estaba obligado en lo más mínimo a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso no aparece absolutamente en ninguna norma del país, en ninguna. Yo todavía no la he visto y mire que he preguntado, en ninguna norma del país. La juramentación de los 4 gobernadores electos del Partido Acción Democrática se hace ver como uno de los elementos que fractura a la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, hay muchísimas señales de fracturas internas que ya se estaban viviendo en el seno de la coalición opositora. Hay muchas palabras que vienen al lugar: revisión, reestructurar, relanzamiento, refundación. ¿Por qué se encamina usted y qué observa, siendo uno de los fundadores de la Mesa de la Unidad Democrática, que surge como respuesta a lo que fue la Coordinadora Democrática? ¿Debería venir un nuevo tiempo para esta coalición opositora? Yo creo que junto a todas esas palabras hay una que debe estar presente en cualquiera de ellas, que es responsabilidad. Los líderes tienen una responsabilidad muy grande con el país, una responsabilidad enorme que está por encima de aspiraciones personales, por muy legítimas que sean, e inclusive de sus visiones, que pueden ser diversas, pero que tienen la obligación de procesarlas y de darles cauce de la manera más constructiva. A mí, gente que aprecio, porque todos son mis amigos, de todos tengo constancia de su patriotismo, de su preocupación por el país, de que le han dado, de que han sacrificado mucho pues, por hacer por el país. Entonces, a todos yo los llamo un poco a la serenidad. En momentos como estos, yo creo que hay que bajarle dos al grito, a la pasión o al desahogo personal, a ponerse a responder cualquier alusión y a evitar alusiones y a ver cuál es el problema de fondo. En lo que se refiere, por un lado, a los objetivos de la mesa, y de la unidad como tal, llámese como se llame, y a los propósitos para la tarea común, y así eso es necesario o no. Yo me doy cuenta, por lo que dicen todos, que todos hablan de que un poco rescatan el valor de la unidad como concepto. Es decir, nadie está inclinado a renunciar a eso. O sea, no hay la posibilidad de que cada partido de manera autónoma empiece a actuar, porque ayer lo decía también Chugo Torrealba cuando hacía referencia a que si no hemos podido todos los partidos unidos, cada partido solo, va a ser imposible derrotar al gobierno. ¿Qué se puede hacer a partir de esta fractura de la MUD? No, yo creo que el gobierno, que ha trabajado mucho en la dirección de desalentar, de desanimar a los ciudadanos y de sembrar la desconfianza en el liderazgo de la MUD, tiene en este momento un gran aliado en los hechos,
¿Por qué? Porque toda esta, yo comprendo que el grupo en el poder siente que tiene una oportunidad inmerecida de prorrogar su estadía en el poder con el cual, por cierto, no tocan ni con el peto de Doña Rosa los verdaderos problemas que está sufriendo el país. Entonces, allí es donde se pone de presente la responsabilidad de los dirigentes, que es muy grande. Cuando hace referencia a la responsabilidad, yo lo quiero unir con el tema de la polémica de las redes sociales. Las redes sociales se han vuelto el escenario donde todos los líderes de la oposición se dicen y se contradicen. ¿Qué opina usted acerca de este factor, de la polémica de las redes sociales y cómo se ha convertido en la tribuna de la Mesa de la Unidad Democrática? Yo me fijo mucho, bueno, por un lado tiene eso mucho que ver con la opacidad informativa. El crecimiento de la importancia de las redes se debe a la escasez de oportunidades en los medios convencionales para la presencia del debate político libre y abierto. Bueno, porque esa es la situación en la que estamos. Ahora bien, yo a mis compañeros y amigos lo que les digo es mi experiencia personal. Mi experiencia personal en las redes, cuando yo veo que hay alusiones muy agresivas, uno respeta el derecho de todos, pero yo me pongo a ver cuántos seguidores tiene ese que me está diciendo, ese o esa, porque uno sabe lo que es, porque a veces son nombres ficticios o seudónimos. El anonimato. Y resulta que, exacto, y resulta que son poquitos seguidores. Y cuando son muy repetidos, dicen, me huele a laboratorio. Entonces hay que tener cuidado para no caer en esas cosas que son, bueno, se ha determinado que comer casquillo puede ser dañino para la salud. Y eso hay que tenerlo presente. Quedan muchísimas preguntas, sobre todo el futuro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Estaría usted dispuesto a volver a encabezar la coalición opositora? Mire, eso no es en lo más mínimo el problema. El respeto y la pregunta es perfectamente lógica. Y la entiendo como tal, pero sería un exceso de vanidad de mi parte yo pensara que el problema está. El problema no está en el liderazgo, porque incluso dentro de una de las opciones que había planteado la causa R era que se llevaran a cabo elecciones primarias para definir quién era el abanderado para las presidenciales y a partir de esa construcción del liderazgo se reencaminaran los esfuerzos de la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjese, yo creo en las primarias como método, y eso lo está demostrado en la vida real, pero la primaria es una primaria porque estamos unidos, no va a ser una primaria para unirnos. Yo creo que los líderes, que son esos que tienen seguimiento, esos que son jefes de los partidos o que tienen mucha influencia en la opinión, ellos tienen que afrontar su responsabilidad, conversar entre ellos, ventilar las divergencias y examinar cuál puede ser el futuro de la alianza de cara a su responsabilidad con el país, que es una responsabilidad con la que yo, como ciudadano, pues soy solidario. Las elecciones municipales, ¿debería o no participar la oposición venezolana y cómo se preparan para este escenario electoral? Bueno, a juzgar por lo que uno está viendo, no se están preparando y puede haber una celada de parte del gobierno que quiera aprovechar la oportunidad. Para poder prepararse tienen que resolver esos asuntos que tienen que ver con la vida en común, tienen que ver con la presencia juntos como opción. Si no, si usan las municipales, se usaran para competir, pues yo creo que no es muy difícil predecir el resultado. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que durante años han estado molestos con el gobierno y hoy en día se había capitalizado esa molestia a favor de la oposición y hoy en día están molestos con la oposición? ¿Qué les dice en el marco de tanta desesperanza? Que todos tenemos que ayudar a recuperar la esperanza, empezando por recuperar la nuestra. Que la esperanza no solo es lo último que se pierde, en realidad es lo primero que se gana. Y que mientras tengamos esperanza, el país tendrá salida. Esta situación que vivimos, inclusive esta situación que se vive en el seno de la alternativa democrática de la oposición, es una situación perfectamente superable y necesariamente superable. Y yo creo que nuestra exigencia a nuestros líderes, aquellas personas en las cuales hemos tenido confianza, nuestra exigencia a